Hola, buen día, soy Miranda Pedrosa y el día de hoy vengo a presentarles sobre las variaciones de la estructura del ADN. La molécula de ADN no es una estructura estática, sino flexible y dinámica. Como tiene la capacidad de rotación alrededor de los nucleótidos, el ADN puede adoptar en vivo diversas formas. Aquí en la imagen se puede apreciar los tres diferentes modelos o formas que se van a estar analizando a lo largo de esta presentación. Primero tenemos a la forma A, ADN deshidratada, la cual es estrógira, siendo la más ancha y más corta, teniendo un enlace N-glucosídico anti. La segunda, forma B o modelo B por Watson-Crick, también de estrógira con forma y tamaño intermedio y de igual forma con un enlace N-glucosídico anti. Y por último tenemos a la Z-ADN de Rich Dickinson, siendo levógira y la más estrecha y larga, teniendo un enlace N-glucosídico anti y uno sin. Ahora tenemos la forma A del ADN en comparación con la forma B. Estructuralmente, el ADN es similar a la forma B, ya que es una doble hélice de estrógira con hebras complementarias y antiparalelas unidas por enlaces de hidrógenos. Pero las dimensiones son diferentes en ambas, ya que la hélice A es más ancha, o sea, tiene mayor diámetro, es más corta para un mismo número de nucleótidos. Eso significa que tiene una menor distancia entre pares y bases. Tiene un mayor número de bases por vuelta. Las rotaciones son menores por cada base y el paso de la hélice. Las bases no se disponen casi perpendicularmente al eje de la hélice, por lo tanto están un poco inclinadas y están más separadas del eje de la hélice. La superficie de la molécula es diferente. El surco mayor es más estrecho que en la forma B y muy profundo. El surco menor no se alcanza a apreciar tanto por ser ancho y poco profundo. La forma B puede acomodar en su surco menor una columna de moléculas de agua y el surco superficial de la forma A no tiene tanto espacio. Esto da a entender el por qué la deshidratación favorece más a la forma A. En las imágenes se puede apreciar, en la primera imagen se puede apreciar del lado izquierdo las dos formas de frente. Se puede notar la diferencia de cada una es más larga, una es más corta, una es más ancha, la otra es un poco más estrecha. Y en la imagen del lado derecho se pueden observar las dos formas de la superficie, desde la superficie, y pues se puede comprobar todo lo anterior, se puede mostrar un poco más gráfico para que pues quede más claro. Existe una distinta conformación de la desoxirribosa. En el ADN, el carbono 3' sobresale del plano formado por los otros 4 carbonos de la ribofuranosa, conformación de carbono 3' endo. Mientras que en el BADN, el carbono 2' es el que no es coplanar, en la conformación carbono 2' endo. Aquí en ambas imágenes se puede apreciar, por ejemplo, en la primera imagen, aquí tenemos al ADN y se puede ver que el carbono 3' es el que sobresale, está fuera del plano. Y en la segunda imagen, aquí pues se puede confirmar que el carbono 2' es el que también sale fuera del plano. Lo siguiente, vamos a comparar la forma Z con la forma A y B. La forma Z, primero que nada, surge a partir de una observación de difracción de rayos
X, de una doble hélice del hexanucleico citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, con características diferentes a la forma A y B, especialmente su giro a la izquierda, es decir, pues es levógiro, ya se mencionó anteriormente este término. Se ha observado la presencia de algunas regiones Z en el genoma de células eucarióticas, empleando anticuerpos contra esta última conformación. Aunque todavía no se confirma la función de esta, pues está relacionado con el control de la expresión génica y la recombinación. Tenemos que la hélice Z es más estrecha, de 1.84 milímetros de diámetro. La más larga es la más larga de las tres, ya que tiene una mayor distancia entre las bases. Esta tiene un mayor número de pares por bases, por vuelta. Tiene en total 12 pares y tiene una menor rotación por bases de 30 grados. Su mayor paso, tiene un mayor paso o longitud de una vuelta de hélice, lo cual indica que la hélice es muy estirada. En la superficie solo forma un surco profundo, que es el que corresponde a la posición del surco menor en A y B ADN. A nivel molecular existe una distinta conformación alrededor del enlace N-glucosídico respecto a la forma Z con la forma A y B. En estas últimas dos, todas las bases nitrogenadas se orientan alejadas del anillo de la pentosa en la conformación llamada anti, pero en esta estructura, en el ZADN, solo lo hacen las pirimidinas, ya que las purinas tienden a situarse sobre la pentosa, o sea, están en la conformación sin. Tenemos las variantes locales de la estructura secundaria del BADN. Durante los estudios que se realizaron de difracción de rayos X, se dio a conocer la existencia de variaciones en la conformación en determinadas secuencias del BADN. Se podría incluir el superenrollamiento del ADN, pero este aspecto se prefiere describir como una estructura de orden superior de los ácidos nucleicos, ya que se implica dentro de la organización del cromosoma. Ahora, la curvatura de la doble hélice. Aunque haya regularidades del modelo de Watson y Crick, hay pequeñas diferencias locales en las estructuras de los ADNs. Esto depende de los nucleótidos integrantes. Tenemos un ejemplo. En determinadas secuencias, los pares de bases no son exactamente coplanares, lo que puede ocasionar una división del eje de la doble hélice. Continuamos con algunos conceptos y características de los palíndromos. Primero que nada, los palíndromos son regiones de un ADN cuya secuencia es la misma en ambas hebras. Es muy común que haya y son especiales, ya que son lugares diana de las enzimas de restricción, además de que actúan como centros reguladores de la expresión génica y dan un lugar a las estructuras secundarias peculiares en el ADN y en el ARN, entre otras. Cuando una región de ADN es palindrómica, la secuencia de una hebra leída de izquierda a derecha es igual que la otra hebra, o sea, de derecha a izquierda. Esto quiere decir que los palíndromos se observan en las dos cadenas conjuntamente y no en una sola. Existen también palíndromos interrumpidos, como se puede ver en la segunda imagen, en los cuales una pequeña secuencia separa las dos mitades del palíndromo y actúa como centro de simetría no puntual, es decir, en lugar del espacio entre dos nucleótidos de un palíndromo estricto. En cualquier caso, los palíndromos están formados por dos mitades de secuencia idéntica. Están separadas por un centro de simetría, ya sea puntual o no puntual. Hablamos de secuencias palindrómicas autocomplementarias cuando se cumple tanto la simetría propia del palíndromo como la complementariedad de las dos hebras que de las dos secuencias de una misma hebra quedan a ambos lados del centro de simetría. Esto significa que son complementarias entre sí. Tenemos las repeticiones de secuencia.
¿Qué quiere decir? Que existen sinónimos de palíndromos que en ocasiones son utilizados y se nombran repeticiones invertidas, ya que si se leen en sentidos opuestos, las dos mitades tienen la misma secuencia, a ambos lados del centro de simetría, ya sea puntual o no. Otro término relacionado es repeticiones directas y se emplea cuando en un ADN hay repetición de una secuencia leída, siempre en el mismo sentido. No se les considera palíndromos porque en sí no se está cumpliendo con el criterio de igualdad de secuencias leídas en sentido opuesto, ni hay centro de simetría, entonces pues no se está hablando en sí de mitades. Por último, las repeticiones especulares son cuando la secuencia se repite de forma invertida dentro de la misma hebra. Tampoco se está hablando de palíndromos porque en sí no hay un centro de simetría rotacional, sino un plano de simetría especular. Ahora, existen palíndromos en moléculas de hebra sencilla. Cuando hablamos de ácidos nucleicos de hebra sencilla, no entra estrictamente la definición de palíndromo. Sin embargo, da la relación de la complementariedad entre la secuencia de un ARN y la de una de las hebras del ADN, que lo está codificando, las secuencias de ARN de hebra sencilla codificado por un ADN palindrómico son también autocomplementarias y pues en sí se están considerando como palindrómicas o palíndromos. Esto quiere decir que cada una de las dos hebras de un ADN palindrómico es también una secuencia palindrómica, pero de hebra sencilla. Consecuencias estructurales de los palíndromos. Estas pueden estar en dos, ya sean los ácidos nucleicos de hebra sencilla. La presencia de palíndromos, por ser secuencias autocomplementarias, puede afectar de forma importante a la estructura secundaria. Las hebras sencillas de ADN o de ARN se pueden plegar ocasionalmente sobre sí mismas y así formar una estructura en horquilla. Si el centro de simetría no es puntual, o sea, estamos hablando de un palíndromo, interrumpido, su secuencia forma un bucle en el extremo de la horquilla. Ahora tenemos en el ADN de doble hebra. Para el caso del ADN doble, las hebras del palíndromo pueden separarse y reasociarse de otra forma. Y así se están generando estructuras de doble horquilla o cruciformes. ¿Qué quiere decir esto? Pues en forma de cruz. Es un poco similar al caso anterior, ya que los palíndromos interrumpidos forman cruciformes de dos bucles. Funcionalidad de los palíndromos. Los palíndromos en el ADN dúplex actúan como señales de reconocimiento a las que se le unen numerosas proteínas reguladoras que poseen estructuras diméricas que permiten unírseles de forma simétrica a ambas mitades del palíndromo. Y por último tenemos la forma H-ADN triple hélice. Esta estructura es un poco habitual. Está constituida por 3 hebras, una triple hélice, también llamada triplex o triplice. Esta fue descubierta en un ARN, aunque es en el ADN donde se encuentra con frecuencia. Se forman regiones ricas en pirimidinas, en secuencia citosina, timina, en una hebra y ricas en purinas, en secuencia adenina y guanina. En la hebra complementaria, cuando se encuentran en condiciones normales, están apareadas sin alteración en la doble hélice. Aunque puede ocurrir que la parte de la doble hélice se abra y la hebra rica en citosina y timina se repliegue y se apare con otra hebra, adenina y guanina, por medio de enlaces Hoxton, que estos son una nueva clase de enlaces de hidrógeno, en una zona donde aún forma una doble hélice. Después aparece una triple hélice, que vendría siendo citosina, timina, adenina, guanina y citosina, timina, en dicho segmento del ADN. La otra hebra sencilla, que pues es rica en adenina y guanina, desapareada, forma una especie de bucle.
Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.